Hola a todos, somos el grupo 4 y a continuación vamos a exponer la práctica de tamizado y molienda. Vale, la organización va a ser la siguiente. Vamos a comenzar con una pequeña introducción sobre los fundamentos teóricos que nos van a ser útiles de cara a la realización de la práctica, los materiales empleados, el procedimiento experimental, comentar los resultados obtenidos y por último las conclusiones y observaciones. Vamos a recordar un poco qué es el tamizado y qué es la molienda, ya que son los dos procesos en los cuales se va a basar nuestra práctica. El tamizado es un proceso físico-mecánico mediante el cual se separan partículas sólidas de diferentes tamaños al pasar por un tamiz. En nuestro caso, hemos utilizado una torre de tamices y diferentes luces de malla que funciona por vibración. Y después tenemos la molienda, que es un proceso de reducción de tamaño de partículas que implica solo una transformación física de la materia sin alterar su naturaleza. En nuestro caso hemos utilizado un molino de bolas, más concretamente con bolas de acero de un mismo diámetro, y el cual funciona mediante dos principios. Uno sería el de fricción de las bolas con las partículas de nuestra muestra y el segundo sería el de impacto, es decir, la bola va a llegar a un punto en el que va a llegar a su punto más alto, va a caer y va a golpear. Brevemente comentar el diámetro medio, que una vez que se ha realizado el tamizado, podemos obtener una distribución de tamaño de partículas y con ella calcular el valor medio de diámetro. Existen varios tipos de diámetros medios según el tipo de variable que vayamos a estudiar, pero en nuestro caso el ideal es el diámetro medio de Sauter, ya que nos relaciona superficie y volumen. A continuación tenéis aquí todos los materiales que hemos empleado durante la práctica, donde principalmente está el molino de bolas con sus bolas de acero y la torre de tamices. Después, muy importante, la muestra de sal seca y húmeda con la que vamos a realizar la experiencia, una balanza, vaso de precipitado, papel de filtro, placas de Petri y un pie de rey. Procedemos a explicar el procedimiento experimental de la práctica. En primer lugar, calculamos el peso total de las bolas de acero a introducir en el molino y además pesamos 3 bolas diferentes, con el objetivo de obtener 3 masas y realizar la media para obtener un valor de peso de bola más exacto. De igual manera, medimos el diámetro de 3 bolas diferentes con ayuda de un pie de rey. Ahora procedemos a realizar la experiencia de la sal seca. Abrimos el molino de bolas y acudimos a la estufa a recoger la muestra de la sal seca. Taramos la balanza con el vaso de precipitado y echamos la sal seca en el mismo hasta que la balanza marque unos 100 gramos. Vertemos la cantidad pesada en el molino de bolas y cerramos cuidadosamente la tapa del molino apretando los tornillos. Una vez cerrado el molino, lo trasladamos al resto del sistema de molienda. Lo colocamos con mucho cuidado y girándolo de esta forma comprobamos que está bien colocado. Lo encendemos y ahora lo podemos configurar. Configuramos las revoluciones, que en este caso son de 125 revoluciones por minuto, y configuramos el tiempo de molienda, que son 10 minutos.
Una vez transcurrido el tiempo, sacamos el molino, quitamos la tapa, con ayuda de una brocha retiramos cualquier resto de sal que haya podido quedar entre la tapa y el molino y sacamos todas las bolas de acero. Las sacamos con mucho cuidado y con ayuda de una brocha las vamos limpiando, ya que estas contienen bastantes restos de la sal molida. Vertemos el resto de la sal nos ayudamos de la brocha para que no queden restos dentro del molino. Limpiamos bien la tapa de cualquier resto y una vez recogida toda la sal la podemos verter en un vaso de precipitado. Retiramos cualquier resto que pueda quedar en el papel y volvemos a pesar la sal. Una vez hemos molido la sal, podemos pasar a tamizarla. La echamos en el primer tamiz. Nos volvemos a ayudar de la brocha para que no queden restos en el vaso de precipitado. Nos aseguramos de cerrar muy bien la tapa de la torre de tamices. Configuramos la torre de tamices con el tiempo necesario, que son 5 minutos, y comenzamos a tamizar. Una vez finalizado el proceso de tamizado, podemos pesar cada tamiz y de esta forma realizar la distribución de tamaños. Realizamos la misma experiencia con sal húmeda. Pesamos la cantidad necesaria en el vaso de precipitado, unos 100 gramos. Y en este caso sí podemos realizar un tamizado previo a la molienda, ya que se trata de una sal húmeda. Una vez realizado el tamizado, recogemos la sal, la vertemos en el vaso de precipitado, la echamos en el molino y de forma igual a la anterior trasladamos el molino al resto del sistema, encendemos, configuramos y molemos la sal húmeda. Una vez terminado el proceso de molienda, sacamos todas las bolas de acero, las limpiamos bien de cualquier resto de sal y realizamos un tamizado posterior a la molienda. Nos ayudamos de la brocha para que las pérdidas sean menores. Configuramos y realizamos este segundo tamizado. A continuación, vamos a analizar los resultados obtenidos. Para ello representamos las frecuencias masa y el número frente al diámetro medio. Comenzamos comparando los de la sal húmeda tanto previos como posteriores a la molienda. Si nos fijamos primero en el gráfico de la derecha, que se corresponde a la distribución en número, nos percatamos de algo notable. Las gráficas se superponen.
Vemos que todos los puntos se sitúan sobre el eje de abscisas, es decir, para esos diámetros medios el porcentaje en número de partículas es del 0%, mientras que el primer punto alcanza un valor de casi el 100%. ¿Qué significa esto? Pues lo que nos quiere decir es que casi el 100% de las partículas posee un diámetro entre 0 y 0,1 milímetros. Esto no quiere decir que no haya partículas de diámetros mayores, sino que el número de estas es muy pequeño en comparación con las de menor tamaño. Esto último queda más claro si nos fijamos en la gráfica de la izquierda, que se corresponde a la distribución en masa. Según la curva de color azul, que se corresponde con los datos previos a la molienda, en torno al 83% de la masa de la sal posee un diámetro medio de 1 milímetro, mientras que para un diámetro entre 0 y 0,1 milímetros hay menos de un 5%. Los resultados obtenidos tras la molienda, que nos los detalla la curva roja, nos demuestran la efectividad del proceso, habiendo reducido del 83 al 55% la masa de sal de 1 milímetro de diámetro medio, que ahora se distribuye en tamaños menores. Por ejemplo, vemos que para diámetros medios de 0,37 milímetros o 0,61 milímetros, el porcentaje de masa ha aumentado de casi el 0% hasta más del 10% en ambas, haciendo presente esa distribución que hemos mencionado. Pero lo que más nos indica que se ha logrado reducir el tamaño es la comparación entre el diámetro medio de ambas muestras. El diámetro de Sauter, que nos relaciona volumen y superficie, nos arroja un valor de 0,45 milímetros para las partículas antes de la molienda y 0,41 milímetros para después. El proceso de molienda ha logrado reducir el diámetro medio de las partículas 0,04 milímetros o lo que es lo mismo, un 8,89%. Ahora compararemos los resultados obtenidos tras la molienda de las muestras de sal seca y sal húmeda, comenzando por la distribución en masa. La curva azul se corresponde a la sal húmeda y la roja a la sal seca. Vamos a comparar pico por pico. El primero lo hallamos en un diámetro medio de 0,04 milímetros, mientras que de sal seca hay en torno al 0%, de sal húmeda hay un 4%, haciendo palpable que hay más masa de sal húmeda con ese diámetro medio. El siguiente lo hallamos en un diámetro de 0,39 milímetros. El porcentaje de sal seca dobla al de sal húmeda, concentrándose aquí el 29% de la sal seca frente al 14% de sal húmeda. El último pico corresponde al mayor diámetro medio, de 1 milímetro. Mientras que de sal seca se concentra un 48%, de sal húmeda encontramos un 55% de la masa de la muestra. Pasamos ahora a la distribución en número y seguiremos la comparación pico por pico. El primer pico se corresponde al 99% de sal húmeda, cuyo diámetro medio es de 0,04 milímetros. Para este diámetro encontramos un 0% de sal seca. Sin embargo, para un diámetro de 0,1 milímetros, mientras que hay un 0% de sal húmeda, nos encontramos con un 68% del total de las partículas de sal seca. El siguiente se encuentra en un diámetro medio de 0,39 milímetros, donde se concentra un 23% del total de partículas de sal seca frente al 0,2% de sal húmeda. Por último, para un diámetro de 1 milímetro, frente al porcentaje casi nulo de sal húmeda, hallamos un 3% de sal seca. Comparando los diámetros de Sauter de la sal húmeda y la sal seca, vemos que el tamaño de partícula tras la molienda de la sal húmeda es menor que el de la sal seca, aunque esto no se debe a una mayor efectividad de la molienda, sino a otro factor, y es que la sal seca se ha hidratado conforme se realizaba la experiencia, apelmazándose las partículas en granos de mayor tamaño. Y llegamos al último punto de trabajo, conclusiones y observaciones. Una vez finalizada la práctica nos surgen algunas preguntas, como el por qué no se tamiza la sal seca antes de la molienda. Esto se debe a que la sal seca comienza a hidratarse en cuanto sale de la estufa. Si se realizara un tamizado previo a la molienda, la sal adquirirá gran cantidad de humedad que afectará a los resultados. Después, si observamos la tablita que viene a continuación, vemos que en las experiencias con sal húmeda obtenemos una pérdida de 1,8 gramos y sin embargo con la sal seca una pérdida de 1 gramo. ¿Por qué existe más pérdida en la experiencia con sal húmeda? Bueno, ambas se realizan en las mismas condiciones, por lo tanto es lógico pensar que las pérdidas deben ser parecidas. Lo único es que en la sal seca comienza a hidratarse y por eso el peso va a aumentar. Y otro detalle muy importante es el color que adquiere las muestras tras ser molida. En las imágenes de la izquierda, como podéis ver, la muestra de sal húmeda adquiere un tono verdoso y la sal seca un tono arena. Y esto debido a la reacción de corrosión. En este caso estamos utilizando muestras de sal común NaCl. Esta en presencia de agua se disocia en iones Na+ y Cl-. El Cl- reacciona con el hierro del acero y se forma cloruro de hierro 3, como podéis ver en la reacción de corrosión que aparece en la diapositiva. Este cloruro tiene una apariencia anaranjada
como podemos observar en la imagen, pero adopta un tono verdoso al reflejarse en las moléculas de agua. De ahí que tras la molienda la muestra de sal seca tenga un tono anaranjado o arena y que la muestra de sal húmeda adquiera un tono más verdoso.